El cocodrilo del Nilo es ampliamente considerado uno de los animales más peligrosos de África. Matan a cientos de personas en todo el continente cada año. Y aunque muchos ataques lamentablemente no se reportan, aquellos que llegan al público sirven como un duro recordatorio de lo mortales que pueden ser estos antiguos depredadores. El siguiente episodio describe uno de los ataques de cocodrilo más infames jamás registrados, en el que un hombre fue violentamente arrastrado de su barco en Botsuana y consumido por un enorme cocodrilo, ante múltiples testigos, incluyendo a su esposa. Esta es la horrible historia real del fatal encuentro del Dr. Richard Root con uno de los depredadores más temidos del mundo. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. ¡Vamos allá! Botsuana es un país que se encuentra justo arriba de Sudáfrica, en pleno centro del continente, y es conocido por ser uno de los países más hermosos del mundo, con casi el 40% de su tierra preservada para parques nacionales y reservas de animales. Algunos de los ecosistemas más diversos de nuestro planeta prosperan en las impresionantes llanuras de este país, habitados por leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Es ampliamente considerado uno de los principales destinos turísticos de toda África. El país también es hogar del río Limpopo, uno de los más largos de todo África, con 1.750 kilómetros de longitud. El río alberga cientos de especies de peces y está rodeado de paisajes hermosos. Muchos consideran la vista de la vegetación verde y las orillas del río como una experiencia única y excepcional. Sin embargo, las orillas del río cuentan una historia completamente diferente. El río es el hogar del cocodrilo del Nilo, notoriamente conocido como el cocodrilo más grande y agresivo de toda África, que puede pesar más de 750 kilos y llegar a medir más de 6 metros de longitud. Las víctimas que tienen la desgracia de encontrarse con este animal en la naturaleza generalmente no tienen esperanza de escapar de sus enormes mandíbulas. En enero de 2022, una mujer de 25 años en Sudáfrica fue arrastrada por un cocodrilo mientras lavaba ropa en aguas poco profundas del río. Y en el mismo año, otras 4 personas del mismo pueblo fueron asesinadas en ataques de cocodrilo, y muchas más iban al río solo para desaparecer misteriosamente. Para muchos habitantes de pequeñas aldeas que no tienen acceso a agua limpia, no les queda otra opción que arriesgar sus vidas al tener que ir al río todos los días. En otro incidente, un hombre de 25 años y su amigo del pueblo de Kumbani estaban pescando en las orillas del río en febrero de 2022, y de la nada, el amigo fue atacado por un cocodrilo y arrastrado al río, sin volver a ser visto. El hombre de 25 años intentó buscarlo, pero quedó atrapado en escombros bajo el agua, y trágicamente se ahogó. Estos son solo algunos de los casos notables reportados de ataques mortales de cocodrilo del Nilo en la región. El Dr. Richard Root era un renombrado experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, y pasó gran parte de su carrera desde los años 60 hasta principios de los 2000 trabajando y estudiando en algunas de las mejores universidades de América del Norte. En 2006, fue invitado a un viaje de 2 meses a Botsuana por la Universidad de Pensilvania para ayudar a controlar la epidemia continua de VIH en el país. Pasó la mayor parte del tiempo allí educando a médicos y tratando pacientes y niños. Richard perdió a su primera esposa en 2001 y luego se casó con una mujer llamada Rita O'Boyle, quien también lo acompañó a Botsuana. Con el tiempo, al menos para su familia, parecía que trabajar en Botsuana había cambiado a Richard para mejor, a pesar de las difíciles condiciones de trabajo y las largas horas. Muchos que lo conocían afirmarían que lucía más feliz y satisfecho que nunca, y todo indicaba que su carrera estaba en ascenso, a pesar de la edad. El 19 de marzo de 2006, el Dr. Richard y su esposa, junto con un amigo y colega suyo, el Dr. Harvey Friedman, estaban planeando hacer un safari guiado por la Reserva Natural Zuli. En este punto, el trío estaba a mitad de su estadía de 2 meses en el país y decidieron tomarse un día libre para divertirse. El tour en particular iba a una sección del río Limpopo, en la parte más al sur de la reserva.
La vida silvestre en la reserva es sumamente diversa, con jirafas, leones, guepardos y antílopes, entre otros, habitando el ecosistema. Vale la pena señalar que esta sección del río es una de las únicas áreas sin cocodrilos en Botsuana y, hasta ese momento, nunca había habido un ataque de cocodrilo, al menos en esa área específica. Sin embargo, desconocido para el grupo, ese hecho estaba a punto de cambiar y, sucesivamente, también lo harían las vidas de muchos otros. El Dr. Richard y sus amigos se embarcaron en la canoa esa mañana, con Richard sentado en la parte delantera. El grupo se dividió en dos embarcaciones diferentes, con Rita a unos 20 metros detrás de él en la segunda embarcación, y así el grupo partió. Los ojos de Richard brillaban de emoción al ver todas las aves nativas del área. Los guías del tour remaban suavemente por el agua, observando la orilla en busca de hipopótamos y asegurándose de que su presencia no sorprendiera a los animales repentinamente, ya que muchos de estos animales son territoriales y no son precisamente acogedores con los visitantes. Desconocido para el grupo, un gran cocodrilo del Nilo que de alguna manera había logrado infiltrarse en la reserva natural Zuli fijó su mirada en la canoa de Richard. Es importante destacar que los cocodrilos del Nilo pueden percibir las vibraciones más pequeñas en el agua y usan su visión para acechar a presas más grandes. Así que todas las pequeñas vibraciones y movimientos causados por las embarcaciones y los remos, a pesar de los esfuerzos de todos por ser discretos, habían atraído, por supuesto, a este cocodrilo, que ahora estaba justo debajo de la popa de la canoa, con los ojos apenas por encima de la superficie, observando a Richard, esperando el momento oportuno para atacar. Y de repente, de la nada, uno de los guías avista al cocodrilo y grita al cocodrilo, pero justo cuando lo dice, el cocodrilo salta hacia Richard, haciendo un ruido fuerte de chapoteo, lo que asusta al grupo, y antes de que Richard tenga tiempo de reaccionar, el cocodrilo lo ataca y lo agarra por el brazo, cerrando sus mandíbulas, lo que resulta en una breve lucha mientras los guías intentan liberar a Richard de su boca. Un cocodrilo poderoso y enorme luego tira de Richard fuera de la canoa y, ante sus compañeros horrorizados y una Rita devastada, el cocodrilo lo arrastra hacia el abismo fangoso del río. Rita y los otros testigos en el bote quedan petrificados mientras, en cuestión de segundos, una aventura que debería haber sido divertida y emocionante se convierte en la experiencia más traumatizante de sus vidas, siendo los únicos vestigios de Richard un gran charco de sangre dejado atrás en el lugar del ataque. Tanto los lugareños como la policía aparecieron para buscar el cuerpo ese día, pero sin éxito, y después de días de intentos de rescate, perdieron la esperanza de encontrar su cuerpo, dándose cuenta de que el cocodrilo probablemente lo había consumido por completo. Sin embargo, solo el 23 de marzo, algunos días después del trágico suceso, el cuerpo mutilado de Richard sería encontrado en la orilla del río, no muy lejos del lugar del ataque. El culpable, el cocodrilo, nunca fue encontrado, y aunque su esposa Rita se sintió aliviada por la recuperación del cuerpo, permanecería en negación durante mucho tiempo sobre si realmente se había ido. Richard era un hombre que dedicó su vida a ayudar a otras personas, un educador que no solo era un experto en su campo, sino que también era ampliamente conocido en algunas de las mejores instituciones médicas de Estados Unidos. Miles de sus pacientes y colegas lo admiraban y contaban con sus servicios en Botsuana, y desafortunadamente, debido a un evento desafortunado, uno de sus pilares más importantes de apoyo sería trágicamente arrancado de ellos. En resumen, la impactante historia del ataque del cocodrilo del Nilo al Dr. Richard Rudd nos recuerda la ferocidad de estos depredadores en África. Si te ha intrigado este relato, dale like al vídeo, suscríbete para más contenido y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes episodios. Gracias por tu apoyo.